Entonces tú y yo podemos ser cristianos que nos vemos muy bien, venimos, alabamos a Dios, decimos las cosas correctas, servimos, pero hasta que nos metemos a la cancha, en verdad, hasta que nos metemos al reino de Dios, podemos ver y pueden ver si en verdad nuestra voluntad ha sido entrenada. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso. Te puedes sentar. Antes de comenzar, quiero decir esta cita de Winston Churchill que me gustó, que se llama: no ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Amén. Y eso es el principio de nuestra vida en Cristo también. No es una cita bíblica, pero tiene mucha sabiduría. No ganamos la vida con lo que recibimos. Y a veces pensamos que estamos haciendo nuestra vida por todo lo que podemos recibir o obtener, pero realmente estamos haciendo una vida con lo que damos, con lo que es mejor de nosotros, con la vida, con lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos. Amén. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la parte 3 de esta plática que hemos estado dando, que se llama que se haga tu voluntad y no la mía. Y hemos estado hablando de esto específicamente porque Dios quiere llevarnos a madurar. ¿Quién quiere ser maduro en Cristo? ¿Quién quiere ser un bebé de 90 años? No, ¿verdad? Todo el mundo queremos ir creciendo y aprendiendo y madurando. Y Dios nos ha estado hablando es que este nuevo tiempo, acabamos de cumplir un año aquí en la iglesia, en este edificio, Dios nos quiere llevar a una madurez. Y su madurez está basada en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y... No los veo muy convencidos. A ver, es buena, agradable y perfecta. Amén. El versículo central que hemos estado viendo dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Ese es Jesús. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel y lo fue a servir, ¿verdad? Lo estuvo sirviendo. Y esto es algo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que Él se va a encargar de caminar el proceso con nosotros para nosotros aprender a hacer su voluntad. Esta oración, si tú quieres orar una oración madura, esa es la mejor oración que puedes hacer. Que se haga su voluntad y no la mía. Eso es lo más difícil en la vida de un cristiano, porque en nuestra vida hemos aprendido a hacer nuestra voluntad. Y hay una razón por qué. La razón es porque somos personas que vivimos en un mundo de sobrevivencia. O sea, tú solamente puedes cuidar de ti. Si tú no cuidas de ti, la gente va a abusar de ti. Ese es el mensaje del mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, tú tienes que cuidarte si nadie te cuida. Y ese es un espíritu de orfandad. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nos ponemos bajo la autoridad de Dios, bajo su voluntad, y es difícil caminar bajo la voluntad de Dios cuando no hemos aprendido a confiar en Dios. No es difícil cuando hemos aprendido a confiar en Dios, pero es difícil cuando estamos empezando a confiar en Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un nuevo amigo o una nueva relación o alguna situación en trabajo, en algo, te cuesta trabajo confiar en las personas porque no las conoces. Y a ellas les cuesta trabajo confiar en ti, porque no todos somos monedita de oro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta si puedes confiar en esa persona o no. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Y con tus amigos o las personas cercanas aquí, a ti, puedes ir caminando y aprendiendo si puedes realmente confiar en ellas y si ellas pueden confiar en ti. O sea, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. Y otra cosa importante, el tiempo dirá. O sea, ¿tú quieres saber quién es quién? Vive con Andrés un mes y sabrás quién es. ¿Sí? O sea, si tú quieres saber quién es una persona, toma tiempo con esa persona. Y seguro que todo va a salir. Lo bueno, lo no tan bueno y lo malo. Va a salir. Así es con Dios. Cuando tú empiezas a tener tiempo con Dios, cuando tú te empiezas a congregar con el cuerpo de Cristo, cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú estás viniendo y estás alabando a Dios, estás conociendo a Dios y te vas a dar cuenta de quién es Dios. Y te vas a dar cuenta que puedes confiar en Él. Entonces Jesús obviamente tenía una relación con su Padre. Jesús es Dios mismo, pero es el Hijo de Dios, y Él sabía que podía confiar en su Padre. Y hay circunstancias que en tu vida y en mi vida que no sabemos cómo van a suceder en el futuro. Como dice en inglés, we don't know how they're going to play out. Pero si tú estás caminando con Dios, te puedo asegurar que puedes confiar que Él va a tomar cuidado de todo, porque somos sus hijos. Mateo 6:32, y ese va a ser nuestro versículo central el día de hoy. Mateo 6:32, 33 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué cosas? El estar preocupado. Cuando tú estás preocupado, esa preocupación está controlando tus pensamientos, ¿cierto o no? Tú estás aquí sentado y si estás preocupada que no pagaste los frijoles en la casa, a lo mejor no me estás poniendo mucha atención porque estás preocupada. Si tú tienes cuentas que pagar mañana y no tienes el dinero, estás preocupado y estás pensando en esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre, di conmigo, mi Padre. Pero mi Padre Celestial ya conoce todas mis necesidades. Vamos a ponerlo en primera persona. Quiero que leamos esto juntos, lo podemos leer juntos. Pero mi Padre Celestial ya conoce todas mis necesidades. Y entonces por eso dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Tú sabes que todas las promesas de Dios son condicionales? Todas las promesas de Dios son condicionales. Aún la salvación es condicional. Tú puedes decir, ay pastor, es gratis, es por gracia. Sí, es por gracia. Costó la sangre de Cristo, no fue gratis. Costó la sangre de Cristo. Pero para nosotros es nuestra decisión tomarlo o dejarlo. ¿Es cierto? Tiene una condición, nuestra propia voluntad, si nosotros queremos. Dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo sea salvo. Pero ¿por qué no todo el mundo es salvo entonces? Porque no todo el mundo quiere recibir la salvación. Entonces es condicional a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y luego aquí dice, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Quién quiere recibir todo lo que tú necesitas de Dios? ¿Quién quiere? Sí, algunos no, algunos están. Sí, todos queremos recibir todo lo que necesitamos. Pero hay una condición: vivir una vida justa. ¿Qué significa vivir una vida justa? Vivir una vida justa va más allá que hacer lo que es bueno. Muchas veces pensamos que hacemos una vida justa porque estamos haciendo bien las cosas, y eso es parte de. O sea, hacer las cosas bien es parte de vivir una vida justa. Pero una vida justa, de acuerdo a la palabra, es hacer la voluntad del Padre. Entonces, si tú estás haciendo las cosas bien, si vas a trabajar, si pagas tus cuentas, si te portas bien, si no te pasas el alto, todas esas cosas son buenas. Estás viviendo en justicia. Pero si tú quieres vivir de acuerdo a la justicia de Dios, tú quieres aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo queremos aprender a vivir. Te voy a dar un par de versículos para asegurarte que la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos una vida justa. Habacuc 2:4 dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. O sea, el orgulloso dice, yo puedo hacerlo. A ver, voltea al lado, dile, ¿tú puedes hacerlo todo? Yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer.
Yo soy Juan Camaney, como dicen, ¿verdad? Pero la verdad es que, dice el Señor, el que confía en sí mismo es un orgulloso. Sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Entonces, vivir en justicia es vivir fielmente con Dios. Y fielmente con Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien con eso? Y hacer la voluntad de Dios es hacer no nada más lo bueno, sino lo que Él nos dice que debemos de hacer. Hebreos 10:38, porque unos dicen, bueno, eso es del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos 10:38 dice, mis justos vivirán por la fe. ¿Quiénes son los justos de Dios? Nosotros somos los justos de Dios porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No por las obras que hacemos nosotros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Vamos bien? Quiero que aprendas bien esto porque quiero que maduremos. Di conmigo madurar. Quiero que maduremos, y para madurar hay que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que vivir una vida justa. Y para vivir una vida justa hay que hacer exactamente lo que Dios dice, pero tenemos que aprender a escuchar lo que Dios dice cuando habla Dios. Y luego dice, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Dios se complace con nuestra actitud. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que a Dios le importa tu actitud? A Dios le importa mi actitud. A Dios le importa cómo respondemos. Dice que no le complace. Dice, no dice que está enojado, dice que no se complace. Si tú tienes hijos y tus hijos son obedientes, te complacen. Pero cuando un hijo es rebelde, no te complace. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que complacen a Dios por medio de nuestra obediencia y no alejarnos cuando Dios nos corrige. Una de las debilidades más grandes de todos nosotros como humanos, pero principalmente de nosotros como cristianos cuando somos no maduros o cuando somos bebés en Cristo, es que nos alejamos cuando Dios nos corrige. Es que nos alejamos cuando Dios nos dice que hagamos las cosas de una diferente manera como pensamos. A veces nos equivocamos y hablamos la semana pasada de eso, que cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pensamos que estamos haciendo con su voluntad, pero estamos tratando más bien de manipular su voluntad. Y cuando las cosas no salen como queremos, entonces nos ofendemos, nos enojamos y nos alejamos. Pero Jesús está diciendo aquí, la palabra de Dios está diciendo que no le complace a Dios cuando nos alejamos, sino que realmente que los justos vivirán por la fe. Y la fe es confiar en Dios. Te voy a dar un ejemplo de exactamente cómo deberíamos de vivir o cómo lo que Dios quiere llevarnos. Juan 5:19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que vea el Padre que hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Es increíble. Jesús está diciendo, ¿tú quieres hacer la voluntad del Padre? Pues nada más haz lo que el Padre dice que hagas. Está fácil, ¿verdad? Parece que está fácil. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Pero no es tan fácil, porque luchamos con nuestra propia voluntad. ¿Tú has visto a los papás? Yo a veces veo a los papás con sus hijos pequeños. De hecho, con mis hijos también. Lo he visto cuando estaban más pequeños. Pero quieren hacer lo que yo hago, o quieren hacer lo que tú haces. Y si estás arreglando algo, ahí tienen sus herramientas de plástico, ¿verdad? Y tú estás golpeando algo, martillito, están ahí con el martillito. Porque quieren parecerse a su papá y quieren hacer lo que el papá hace. Y de repente ves un niñito que está por ahí y dice una grosería, ¡ray! Se le sale como una lagartija por la boca. ¿De dónde crees que la aprendió? Y ahí te lo dejo. Pero cuando un niño bendice a Dios, cuando un niño es obediente, cuando un niño está aprendiendo de su padre. Entonces tú y yo tenemos que ser buenos ejemplos. Y dice Jesús, yo hago únicamente lo que veo a mi padre hacer. Esa es la meta. ¿Sabes cuál es tu meta en la vida? No tener más dinero, no tener mejores cosas, no ser la persona X, sino es hacer la voluntad de tu padre. El ser un hijo, queremos ser más como Jesús, ¿cierto o no? Tenemos que escuchar la voluntad de nuestro padre. La pregunta aquí es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque yo creo que si yo te pregunto, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Sinceramente levanta la mano
si tú quieres hacer la voluntad de Dios? Claro que sí, todos queremos hacer la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es su voluntad. Pero te voy a decir algo hermoso que dice la palabra. Vamos a Juan 5:20, dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Dios, ¿tú crees que Dios te ama? Dios te quiere mostrar su voluntad. Dios no está enojado con nosotros y no está atrás de una barda diciendo, pues a ver, adivínale. Y si no le adivinamos, nos dice, bueno, pues ni modo. Todavía estás muy, muy jovencito. No, Dios quiere decirnos cuál es su voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad. Entonces dice aquí, Señor, yo me alejé, oré delante de Dios. Entonces tenemos que aprender a orar más. Tenemos que aprender a doblar nuestra rodilla más y poner todo delante de Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego esperar a que Dios nos vaya guiando, aunque no estemos nosotros totalmente convencidos del camino por el que estamos caminando. ¿Alguna vez te ha pasado que tú dices, Señor, quiero que me des un trabajo, y tú tienes tu trabajo aquí, pero Dios te da un trabajo así? Y tú dices, Señor, es que era por acá, y Dios te dice, no, es que es por aquí. Y si haces lo que Dios te dice, luego en el futuro te das cuenta que era el mejor trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, como de veras que es una frase bíblica, flojito y cooperando. Tenemos que estar flojitos cooperando con Dios. Porque entre más cooperemos con Dios, más rápido vamos a aprender cuál es su voluntad. La mayoría de los problemas que tú y yo tenemos es por querer hacer nuestra voluntad. Pero cuando estamos con Dios, las cosas son diferentes. Te voy a dar otro ejemplo. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, ya que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, Romanos 5:11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Somos amigos de Dios. ¿Tú puedes confiar en un amigo? ¿Sí? Yo tengo pocos amigos, tengo muchos conocidos, tengo pocos amigos. Ustedes son mis amigos. Y tú tienes amigos más cercanos, hay como amigos en diferentes círculos. Pero yo tengo amigos cercanos que sé que puedo confiar en ellos. Quizá cuando consulte algo con ellos, a lo mejor no me va a gustar lo que me van a decir, pero sé que puedo confiar en ellos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es Dios. Tú y yo podemos confiar en Él. Y Dios nos quiere entrenar. Y quiero darte un ejemplo de cómo entrenar tu voluntad. Pásame ese balón, amor, por favor. Hazle así, amor. Gracias. Así, ¿no? Cuando estaba en la selección mexicana, no, sí podría estar porque somos re malos. Entonces, pero si tú quieres ser un jugador de fútbol, ¿sí? Si tú y yo queremos ser jugadores de fútbol, vamos a suponer, yo quería ser un jugador de fútbol, tenemos que entrenar. ¿Estás de acuerdo? Podemos vestirnos con el uniforme, podemos ponernos unos zapatos de fútbol, unas calcetas, podemos tener un tatuaje en el cuello, el corte, la raya acá, el tatuaje en el hombro, en el brazo. Y dicen, wow, ese cuate yo creo que es bueno. Yo creo que si me vieran a mí así, dijeran, no, pues este cuate es goleador. Pero hasta que me meto a la cancha, van a poder saber si soy bueno o no, ¿cierto? Entonces tú y yo podemos ser cristianos que nos vemos muy bien, venimos, alabamos a Dios, decimos las cosas correctas, servimos, pero hasta que nos metemos a la cancha, en verdad, hasta que nos metemos al reino de Dios, podemos ver y pueden ver si en verdad nuestra voluntad ha sido entrenada. Entonces, para que yo pueda ser un buen jugador, necesito tener un balón.
Y cuando nadie me ve, estar entrenando. ¿Cierto o no? Eso es lo que tengo que hacer. Estar entrenando constantemente, ¿verdad? Estar ahí, y si puedo hacerlo, lo voy a hacer. A ver. Ay, no, ¿se fijan? No he podido entrenar mucho. Necesito más entrenar, ¿cierto? O sea, se ve, el que es bueno se le ve luego. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que aprender a entrenarnos a voluntad. Y tú necesitas un balón para estar entrenando constantemente tu voluntad. Porque podemos decir que vamos a someter nuestra voluntad a Dios. Podemos decir que, Señor, tú dime lo que tengo que hacer, tú dime en dónde tengo que vivir, tú dime dónde tengo que trabajar, tú dime dónde tengo que estudiar, tú dime con qué relación tengo que estar, tú dime, Señor, yo hago tu voluntad. Pero si no estamos entrenados en hacer la voluntad de Dios, cuando vengan las situaciones, no vamos a poder hacerlo bien. Entonces Dios nos quiere dar un balón. Y te voy a decir, para mí, Luis Román, estoy hablando de mí. Y yo creo que es un buen balón y quizás tú lo tienes que usar, pero esa es tu decisión. Para mí, como Dios me ha entrenado a someter mi voluntad, es con mis diezmos y mis ofrendas. Es con el dinero. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, que queremos seguir a Dios, que queremos hacer su voluntad, pero no podemos ni siquiera hacer lo mínimo, que es nuestro dinero, ¿cómo podemos decirle que a Dios que le hemos entregado nuestra vida y todo? No estoy hablando que no vamos a hacer una colecta al final, ni vamos a recoger, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú cheques tu corazón. Porque si tú quieres aprender a hacer la voluntad de Dios, tienes que aprender a hacer lo que Dios dice. Y la parte más sencilla, lo más básico, es nuestro dinero. La palabra de Dios dice que si no podemos ser fieles con nuestro dinero, ¿cómo podrá Él darnos las verdaderas riquezas? Y las verdaderas riquezas es la gente. Entonces, ¿cómo Dios me ha entrenado? Y yo quiero que esto sea algo que a lo mejor tú lo observes y digas, ¿sabes qué? Yo necesito ser entrenado así. ¿Cada cuándo juega un jugador profesional fútbol? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada año? Como acaban de decir, cada semana, ¿cierto o no? Cada semana, cada equipo de fútbol juega durante la temporada, ¿cierto o no? Es exactamente nosotros así. Cada vez que tú recibes dinero, tienes que entrenar a tu voluntad a servirle a Dios. Y eso es lo más difícil. Si tú saltas ese barquito, todo lo demás se te será añadido. Y tú dices, entonces, ¿qué Dios? O sea, ¿me das y doy? No, Dios siempre te da. De eso no des. Pero te va a dar más confianza, te va a confiar más cosas si tú puedes someter tu voluntad. Entonces, ¿por qué el dinero es tan sencillo? ¿Por qué es importante hacerlo con el dinero? Porque es mejor que eches a perder tu entrenamiento con dinero que con personas. Porque cuando tú dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad con mis relaciones, vas a echar a perder relaciones. Con el dinero, unas veces lo haces, otras veces no lo haces. Pero si tú, ¿verdad?, quieres ser bueno en dominar tu voluntad delante de Dios, sé constante todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo he aprendido a someter mi voluntad a Dios, no una vez al año, no 3 veces al año. Hay gente que somete su voluntad 3 veces al año. 3 veces al año le da a Dios algo. 2 veces al año. Una cada 6 semanas. Una semana sí, una semana no. ¿Sabes qué? Esa persona es como yo. ¿Viste qué mal hice aquí con el balón? Lo hice a propósito, que lo vieran, porque soy buenísimo. No, pero en verdad se vio, o sea, no lo hice muy bien. Pero ¿sabes por qué no lo hice muy bien? Porque no entreno todas las semanas. Porque no, ahorita agarré un balón. De la última vez que toqué un balón fue cuando fuimos al retiro de varones. Entonces ahí verás. No soy tan bueno. Pero si lo hiciera cada semana, si cada semana estuviera en la liguilla, o sea, sería otro tema, ¿cierto o no? Es igual. Si tú aprendes a entrenar tu voluntad
a que se someta a Dios. Y cada vez que tú recibes, tú le das a Dios lo que es de Dios e inviertes en el reino, estás diciendo, Señor, yo confío en ti. Si no podemos confiar con nuestro dinero, con Dios, menos podemos confiar con nuestra vida. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Nosotros le decimos, Señor, mi vida te pertenece, mis relaciones te pertenecen, mi negocio te pertenece, pues dame el 10%. Ah, no, Señor, yo no puedo darte el 10%. Cada 6 meses. Es imposible que podamos, no es auténtico. Y tú dices, ay, el pastor que fijado, no te estoy hablando, no te estoy pidiendo, nunca, escucha esto, nunca, al menos que seas un líder en la iglesia, te voy a llamar la atención por tus diezmos. Al menos que seas un líder, porque si eres un líder, entonces debes de ser ejemplo para todos los demás, ¿cierto o no? Pero nadie te está diciendo, ni te va a decir, ni te van a hablar, ni nada. Pero si tú quieres crecer como en tu voluntad, en someter tu voluntad, tienes que aprender a someter tus finanzas a Dios. No hay otra forma, hermanos. Le queremos dar 1000 vueltas, le queremos voltear. Tú quieres aprender a crecer, somete tus finanzas a Dios. ¿Cuándo? Todas las semanas, cada vez que tú recibas dinero. Y muchos no hemos avanzado en nuestra vida porque no hemos sido entrenados en nuestra voluntad. Entonces Dios nos dice, cada vez que recibas dinero, da tu diezmo. No lo hacemos. ¿Cómo esperamos obedecer a Dios cuando nos dice que hagamos otras cosas en otras circunstancias? No estamos entrenados. Y por eso seguimos tropezándonos y por eso seguimos no avanzando. Y no es la cuestión del dinero, es la cuestión del corazón. Y yo quiero que aprendamos a madurar en Dios. Yo quiero que esta sea una oración verdadera. Señor, que no se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿cómo vamos a poderle decir a Dios eso en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, si no podemos ni siquiera hacerlo con lo más básico? Con lo mínimo. Y tú dices, ay, bueno, Dios no se fija en eso. Te voy a decir algo importante. Esto que te estoy enseñando, no lo enseñan en muchas iglesias, porque los pastores tienen temor de hablar de estas cosas, porque la gente piensa, ay, ¿qué va a pensar de mí? Yo no te estoy pidiendo absolutamente nada. Te estoy entrenando a que entrenes tu voluntad. Pero fíjate algo bien interesante. Jesús observa lo que hacemos. Y Jesús observa lo que damos. Fíjate bien, no la cantidad, sino el porcentaje. Escucha eso. Dios se fija en el porcentaje, no en la cantidad. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando la viuda entró al templo y dio 2 moneditas en el alfolí, y mucha gente estaba dando mucho dinero, ¿cierto? Pero dio dos moneditas. Jesús mismo, di conmigo Jesús. No Pedro, no Juan, no ningún otro de los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, mírame. ¿Ya te fijaste lo que dio la viudita esa que está ahí? ¿Quién? La señora que está ahí, mira, la que está ahí. ¿Ya te fijaste? No me fijé. Pues yo sí. ¿Y sabes qué? Ella dio más que todos. Hay que fijado el Señor. Así que cada vez que nosotros sacamos nuestra cartera, sabes que nosotros vamos a dar nuestros diezmos, Dios está fijando en el porcentaje, no en la cantidad. Entonces voy a poner un ejemplo. Si una persona gana $1,000 y el diezmo, ¿cuánto es el diezmo de $1,000? $100, está fácil, ¿verdad? Y una persona ganó $100 a la semana, ¿cuál es el diezmo? Ok. Y esa persona que ganó $100, cuando es el servicio, cuando está en su casa, cuando no tiene que ser aquí, lo puedes hacer en línea, lo que sea, agarra y le da a Dios esos $100, esos $10. Y luego la otra persona que está aquí en la iglesia, ¿verdad? Señor, haz tu voluntad en mí. Aquí se arrodilla, hace aeróbics, pero da $30 en vez de los 100. ¿Sabes qué hace Jesús? Dice, ¿te fijaste? Ella dio más que él. No, Señor, pero si él dio 30 y ella dio 10. No. Ella dio más, porque dio de acuerdo al porcentaje. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo voy a decir con todo cariño y con todo respeto,
pero no nos hagamos tontos. Si no podemos ni siquiera hacer la voluntad de Dios dando nuestros diezmos y ofrendas, ¿cómo podemos decirle a Dios que vamos a hacer su voluntad cuando Él nos dice, muévete para acá, hazte para allá, sube aquí, baja allá, no hagas esto, no hagas el otro? O sea, ¿cómo podemos? O sea, si me explico, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, muchas de nuestras vidas están atoradas porque no hemos aprendido a entrenar nuestra voluntad con lo más básico. Pero Dios está observando. Y Dios quiere bendecirnos. Digo, el reino de Dios sigue avanzando. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, sigue avanzando. Los que no avanzamos somos nosotros. Seguimos teniendo problemas con nuestros hijos, problemas con el matrimonio, problemas en el negocio, problemas. Y decimos, Señor, ¿por qué? Porque no has aprendido a entrenar tu voluntad. No me estás escuchando. Te quiero decir otras cosas más importantes. Lo del diezmo es lo mínimo, es el básico. Pero si no estás entrenando con el balón cada semana, a la hora que te meto al partido, no me vas a hacer caso. Y por eso mucha gente está en la línea del equipo. Sigue ahí, Señor, ya es mi tiempo, ya, Señor, ya. No, si ni 10 más, ¿cómo te voy a meter al partido? ¿Cómo me vas a hacer caso allá adentro que ni siquiera me oyes? Cuando no me oyes aquí, que estás junto a mí. Eso es para todos, hermanos. Entonces, si tú y yo queremos crecer en el Señor, sé obediente en lo básico. Y después vas a ver cómo vas a ser más receptivo. Cuando dices, no escucho la voluntad de Dios, es porque le hacemos, no oigo, soy de palo. No queremos escuchar. Entonces, te quiero animar, porque una vida en Cristo tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Pero no nos hagamos guajes. Porque entonces nosotros somos los únicos que no estamos cosechando las bendiciones. Algunas veces es porque no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a veces no sabemos, a veces somos nuevos en Cristo y lo único que aprendimos fue a dar una limosna a veces en la iglesia. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Dios no nos juzga por eso. El problema es cuando sabemos. ¿Y sabes qué? Ya supiste hoy. Tú puedes decir, yo no sabía. Ok, Dios te la pasa. Pero de hoy en adelante no puedes decir, yo no sabía. Entonces, ¿qué? Va a depender de ti. Va a depender de tu voluntad. Entonces, ¿tú quieres crecer en todas las otras áreas de tu vida? Crece en eso que es lo básico. Y verás cómo Dios... Y no estoy hablando que si tú das hoy, mañana Dios te va a dar más. Te voy a decir algo que enseñamos en nuestra iglesia, porque continuamente hablamos de esto, pero no es porque queremos tener tu dinero. No tiene nada que ver con eso, porque el primero que diezma aquí soy yo. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entrenarte como un cristiano que es un cristiano maduro en Cristo y que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios desde abajo, y que en eso, haciendo lo mínimo, Dios te va a dar y te va a poner sobre mucho. Y vas a ver cómo tus oídos se te abren. Cuando tú te mantienes fiel con Dios todas las semanas, Dios te abre, no sé qué pasa, pero nosotros no enseñamos que des para que Dios te dé. Nosotros enseñamos que des porque esa es la voluntad de Dios, para que su reino siga avanzando. Y que Dios añadirá a tu vida todo lo que tú necesites. Te voy a dar nomás una línea así para que te veas en un espejo y digas, sí es cierto, eso es cierto o no es cierto. Pero cuando uno tiene problemas con la voluntad de Dios y empieza a tener conflicto con Dios, la gente deja de dar. Cuando uno está luchando con Dios por la voluntad y Dios está diciendo, quiero que hagas esto, y tú estás ahí, la gente deja de diezmar. Porque está en conflicto con Dios. Y es obvio. Pero quiero animar tu corazón, porque ¿qué pasaría, hermanos, con una iglesia como nosotros? Que todos estemos caminando en la voluntad de Dios. Que todos estemos poniendo nuestra parte, nuestro porcentaje. No nuestra cantidad, sino nuestro porcentaje. Que todos, ¿sabes qué? Y que empecemos a escuchar lo que Dios está diciendo, no solamente financieramente, sino para tu matrimonio, para la escuela, para el negocio, para tantas cosas que Dios quiere hacer. Seríamos una iglesia aún más exitosa, porque Viva Church tiene éxito en lo que hace, porque vemos gente ser salvada, restaurada,
sanada, liberada constantemente aquí. Y espero que esta iglesia te esté retando, porque eso es lo que Dios quiere, retar nuestros corazones, retarse y decir, ¿en verdad quieres vivir una vida diferente? Tienes que actuar diferente. Y ¿sabes qué? Algunos de nosotros tenemos años tropezándonos con nivel 1 y no podemos pasar de ahí. Y vamos bien 3 meses y luego 3, 4 meses, ya no. Y luego otra vez una semana más, otra semana más y luego no, pues ya ¿Sabes qué? Porque cada vez que tú vas a ser entrenado en eso, el enemigo va a tratar de ponerte un obstáculo. ¿Para qué? Para que lo dejes de hacer. Pero yo veo a los grandes futbolistas, me gusta el fútbol, por eso hablo de eso. ¿Y sabes qué? Veo la disciplina de ellos. O sea, no quiero decir nombres porque hay unos que a lo mejor dicen que ese es el mejor, que es aquel. Pero los que son buenos de veras, no nomás son buenos de veras porque nacieron con el puro talento. Son disciplinados y lo hacen constantemente, llueve, truene o relampaguee. Mi pregunta para nosotros es si hacemos lo correcto, llueve, truene o relampaguee. O cuando las cosas van bien, sí. Cuando las cosas no van tan bien, no. Cuando me voy a comprar el carro, pues ese año no, porque tengo que pagar la letra. Y no, pero el otro sí. Pero no, todos los días, todos los meses, todas las cosas. Acostúmbrate a hacer algo. Y te voy a decir cómo lo hago yo y cómo lo hace mi familia, cómo lo hemos hecho nosotros. Creo que así lo hace también el pastor Antonio, y los líderes que tenemos que están avanzando en esto lo hacen así. Yo agarro mi sobre bueno, ahorita lo hago digital y no doy religiosamente, sino doy con el corazón. Y entonces cada vez que yo recibo dinero, ¿verdad? Yo lo que hago es que pongo esa cantidad del 10% y digo, Señor, libero estos diezmos para la edificación de tu iglesia. Te agradezco, Señor, por toda tu bendición. Señor, y recibo la bendición que viene con el dar. Porque hay una bendición que viene, dice que nos protegerá del devorador. ¿Sí? Y libero los fondos. Con mi boca digo, lo libero, Señor, y recibo. Y luego mis ofrendas es lo que yo hago para bendecir a los ministerios que avanzan el reino. Y tenemos varios ministerios. Entrénate en eso, sé constante en eso. Y verás que Dios va a ser fiel siempre. Dios quiere entrenarnos, eso es lo básico. Porque Dios no te quiere dar gente para que eches a perder. Señor, quiero aprender a hacer tu voluntad con gente. No, pues imagínate, si con el dinero somos así, imagínate con la gente, damos unos descolones a cada rato, ya estamos peleando con con aquel. No, Dios dice con el dinero primero, pues ese no sirve, ni te lo vas a llevar. ¿Puedes ver la diferencia? Si tú haces eso, vas a aprender a vivir una vida diferente. Entonces quiero terminar con 2 frases y vamos a continuar la semana que viene. ¿Estamos aprendiendo algo? De repente los vi muy calladitos. Pero mira, como pastor te quiero decir algo. Y a lo mejor tú sales el día de hoy y dices, ay, esa iglesia no vuelvo a ir porque nomás andan pidiendo. No te estamos pidiendo nada. Te estoy entrenando. Estoy entrenando. El entrenamiento mañana, ¿tú quieres jugar aquí con el Real Madrid o con el América? Eso. ¿O con el Toluca? Bueno. El entrenamiento es aquí a las 6 de la mañana. Es lunes, miércoles y viernes. ¿Tú quieres aprender a hacer la voluntad de Dios? Empieza invirtiendo tu tiempo, tu energía y tus recursos. ¿Cuándo? Todas las semanas. Cada vez que recibas dinero, cada vez que hay una oportunidad de servir, apúntate. Estoy tan contento y tan orgulloso de todos ustedes. Más de 70 voluntarios para ahora que va a haber VBS. Date un fuerte aplauso. Te voy a dejar con estas 2 frases. Vivir una vida justa es vivir una vida de fe. El mundo está basado en el temor. El reino de Dios está basado en la fe. Dios quiere que confíes en Él. Pero lo más difícil de confiar a Dios, y quiero que pongas te voy a dejar con este ejemplo en tu mente. Cuando todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? Que cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, nos da temor a equivocarnos. Señor, ¿estaré haciendo lo correcto?
¿Será el trabajo correcto? ¿Será la persona correcta? ¿Será la escuela correcta? Y tenemos temor porque queremos agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la gente que ya ha recibido a Cristo y que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Dios es tan bueno y tan lindo que si aún si nos equivocamos, fíjate bien, para que camines con tranquilidad, aún si nos equivocamos, Dios nos va a rescatar. Porque dice Salmo 91:3, dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Dios está diciendo que si tú aprendes a confiar en Él y a dar pasos de fe con tus finanzas, con tus relaciones, con tu trabajo, y te das, o sea, te das. ¿Sabes qué quiere decir eso? O sea, te das en todo. Aún si te equivocaras, Dios te va a proteger. Dios no está esperando a que tú te caigas y te diga, bueno, pues es que no has aprendido. Mis hijos cuando estaban chiquitos, yo les decía, yo me ponía en la escalera y ellos estaban así como en el descanso de la escalera y yo me ponía hasta abajo y les decía, aviéntate. Y decía, aviéntate, yo te cacho, hijo. Y se aventaban y yo los agarraba. Una vez sí se me cayó Christopher, pero eso fue... No es cierto, hijo, no es cierto. Muchos dijeron, con razón. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Aprendieron a confiar en mí. ¿Sabes qué? Aviéntate con Dios. Aviéntate con Dios. Y aprende a hacer su voluntad. Y verás si Dios no te sorprende.